¿Te grabo? Te grabo. Ahí está. Bueno, en el capítulo 5 están ahí las diapositivas. De hecho, les mandé en las diapositivas una traducción un poco diferente a la que probablemente encontrarían en la de las Américas o la Reina Valera. Esta es una traducción mía. Pero el mensaje es exactamente el mismo. Solamente cambié la palabra bienaventurado porque precisamente como ya tal vez tenemos tan metido en la cabeza la palabra bienaventurado, se nos pierde a veces el mensaje de lo que la palabra significa. Entonces igual si pueden pues vamos leyendo esos versículos. No vamos a estudiar todo el capítulo 5 porque de hecho lo que es el Sermón del Monte, que es lo que aquí comienza, a veces la gente piensa que el Sermón del Monte es el capítulo 5 de Mateo y el Sermón del Monte va desde el capítulo 5 hasta el 7. Entonces hay mucho aquí que Jesús está hablando. Hubiera sido casi un sermón de unos 40 minutos por ahí, una hora. Entonces lo vamos a ir cortando en cachitos para que sea un poquito más fácil de digerir. Pero la idea, como viene en el título ahí de las diapositivas, pues es que este es el decreto, ahora sí, del rey. A Jesús ya se nos vino presentando en todos los capítulos como el rey. Ya incluso predicó él mismo que el reino pues ya viene en camino, ya viene cerca. Y entonces este es el primer sermón que él da y literalmente pues es ese decreto de un rey, de decir pues esto es esto es como funciona mi reino. Entonces los que quieren entrar al reino, precisamente esto es lo que tienen que saber, esto es lo que se va a ver. Entonces empiezo yo con el versículo 1 y ahí me van, igual nos vamos por la derecha. Dice: al ver la multitud, Jesús subió a la ladera del monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él. Respiró profundamente y comenzó a enseñar. Maravillosa noticia para los pobres de espíritu. El reino de los cielos es de ustedes. Maravillosa noticia para los que lloran. Van a ser consolados. Maravillosa noticia para los mansos, heredarán la tierra. Maravillosa para los misericordiosos, ustedes mismos recibirán misericordia. ¿No? ¿Dice maravillosa noticia? ¿Era el 6? Sí, sigue el 6. ¿Es el 6, verdad? Sí, Maravillosa sí. noticia para los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, que quedarán satisfechos. Maravillosa noticia para los misericordiosos, ustedes mismos recibirán misericordia. Sí, ya. Pues si quieren, se pueden ustedes. Maravillosa noticia para los puros de corazón, verán a Dios. Maravillosa noticia para los pacíficos, serán llamados hijos de Dios. Maravillosa noticia para los perseguidos por la causa del camino de Dios, el reino de los cielos les pertenece. Maravillosa noticia para ustedes cuando los calumnien y los persigan y digan toda clase de maldades sobre ustedes por mi causa. Celebren y alégrense, hay una gran recompensa para ustedes en el cielo. Así persiguieron a los profetas que los precedieron. Si se dan cuenta, aquí hay algo interesante entre estos versículos. En el capítulo pasado estaba Jesús predicando: el reino se ha acercado. Aquí ya Jesús empieza a predicar y dice: pues si eres de los pobres de espíritu, el reino es tuyo. O sea, ya no está tan a futuro, es alguna realidad que ya está siendo experimentada en el momento. Y bueno, aunque muchas veces, en muchas ocasiones se habla de las bienaventuranzas, que así es como se conocen estos versículos, muchas veces se describen para hablar como del proceso de salvación, o el cómo deberían tal vez los cristianos comportarse. Y aunque, bueno, estas interpretaciones tienen su mérito, hay algo que le podemos sacar a esas interpretaciones. Incluso yo he enseñado esas interpretaciones también, porque tienen muchas cosas buenas ahí. A veces al enfocarnos tanto en ese aspecto, puede que nos estemos perdiendo pues, de lo que realmente está sucediendo en el contexto pues, más inmediato ahí. Puede que en parte esto se deba a que estamos tan familiarizados con el texto. Muchos de nosotros ya lo conocemos, algunos tal vez incluso, no sé, tal vez para campamentos hasta nos los memorizamos, pero ya lo hemos leído incluso probablemente muchas veces este texto, y pues cuando ya conoces tanto algo, como que ya no le pones tanta atención a fondo, como que uno a veces lee algo y dices: sí, ya me lo sé, pues ya lo he leído muchas veces. Si por ejemplo hablamos del Padre Nuestro, los que por ejemplo vienen de iglesia católica, probablemente se lo saben de memoria, lo han dicho muchísimas veces.
pero por lo mismo a veces ya ni siquiera ponemos atención a qué dice. Y si nos preguntan, bueno, ¿de qué está hablando el Padre Nuestro? Pues déjala, piensa un rato. Ya lo repite uno automáticamente, pero no necesariamente pues con atención. Por eso es que aquí utilicé otra traducción un poco diferente, a ver si eso resaltaba algo distinto. Y si a veces pensamos, bienaventurados, estoy bienaventurados, aquello bienaventurados, y como que ya es un automático. Cuando ya escuchamos la palabra maravillosas noticias, como que hay una señal de alerta tal vez que se despierta en nosotros de, está dando un mensaje de que el reino se ha acercado y ahora vienen unas buenas noticias con respecto a ese reino. Si se acuerdan en la descripción que había dado antes, específicamente con lo de Juan que había mencionado hace rato esta Lupita, yo les había mencionado que cuando un rey ganaba cierta batalla, un heraldo, un mensajero era mandado con anticipación para pues decirle a la gente que acomodaran los caminos, porque el rey pues ahí viene con estas buenas noticias. Ya tuvimos a Juan, que es el heraldo, ya dio el mensaje de que ahí viene Jesús, entonces hay que acomodar los caminos. Y ahora ya tenemos al rey que acaba de llegar y empieza precisamente con su mensaje de buenas noticias. O sea, ya la batalla ya se ganó, quiera o no. Entonces en estas bienaventuranzas o estas buenas noticias o maravillosas noticias, como lo puse ahí en la traducción que leyeron, Jesús no está sugiriendo verdades de cómo es el mundo, ni del comportamiento humano. Si esto fuera así, pues Jesús estaría equivocado con lo que está diciendo. Hay mucha gente que, por ejemplo, llora y nunca es consolada. Hay gente que pues se la pasa años buscando justicia y tal vez nunca la encuentra. Y bueno, etcétera, ¿no? Podemos ir analizando cada uno y a cada uno podemos encontrar situaciones que pues eso no necesariamente ha sido así. Entonces aquí Jesús lo que está describiendo para nosotros es un mundo de cabeza. O más bien deberíamos de pensarlo al revés, ¿no? Tal vez este es el mundo en orden. Este es el mundo que realmente está de pie. Tal vez el mundo que está de cabeza es el que nosotros estamos acostumbrados. En donde el pobre pues es aquel que está por allá y no nos importa. Mientras yo no tenga pobreza, pues que el pobre esté allá. En donde el opresor pues siempre es el que está en el poder y el oprimido pues siempre es el que pues nunca encuentra comida, nunca encuentra justicia, nunca encuentra nada de estas cosas. Entonces Jesús más bien está describiendo pues un mundo de pie, un mundo arreglado. Y pues ese mundo da comienzo con su vida, con su ministerio de él, con su muerte y con su resurrección. Si nos damos cuenta en su ministerio, lo vamos a ir analizando. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, pues estaba paralítico y ahí está. Y la gente, pues tanto los líderes religiosos como pues gente en el poder, no, pues así déjalo. O sea, no alteres las cosas como están. Ese hombre siempre ha estado ahí tirado, ahí déjalo, es sábado. ¿Y qué hace Jesús? No, un mundo de pie, un mundo en orden, no debería tener a esa persona ahí. Le agarra tu camilla y párate. Y lo sanaba. Precisamente iba él enderezando el mundo, le iba poniendo de nuevo, pues digamos, de pie. Entonces, esto es un anuncio, lo que está haciendo Jesús aquí. No es un análisis psicológico o un análisis filosófico del mundo. Jesús nos habla de algo que comenzaba a suceder, el Evangelio, maravillosas noticias. Algo nuevo y bueno está pasando. Y en su ministerio pues él lo fue reflejando. No nada más decía, no, todas las cosas se van a acomodar, qué bueno, gloria a Dios. O sea, no, él era de, tienes pecados, te los perdono. ¿No ves? Te curo. ¿Estás en camilla? No, pues agárrala y párate y empieza a caminar. O sea, él empezó a arreglar las cosas. Y precisamente hace todas estas cosas no nada más para demostrar, yo tengo poderes y miren cómo arreglo las cosas. El punto era que los discípulos y después nosotros aprendiéramos que ese no es el mundo como debería de ser. No es el mundo que creó Dios. Precisamente nuestro trabajo, digamos por así decirlo, nuestro negocio es el de la restauración. Nuestro trabajo es ayudar a restaurar, no a que las cosas se queden en el problema en el que están. En el mundo en el que vivimos, pues ignoran a los pobres. Hay inocentes que no reciben justicia. Hay hambrientos que pues se mueren de hambre, etcétera. Jesús nos enseña un nuevo mundo que se está abriendo camino entre esa oscuridad. Y ese nuevo mundo pues es el reino de Dios, o como lo dice Mateo, el reino de los cielos. En el capítulo pasado se ha acercado. En este, eres pobre de espíritu, es tuyo. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Es tuyo. No necesitas estar pensando a futuro, lo puedes experimentar ahorita. Precisamente en el reino de Dios
que pues es este mundo enderezado. Entonces es otra manera de decir lo que estaba diciendo Juan, enderecen los caminos, porque ahí viene el Rey. Entonces el ministerio de Jesús, nuestra vida, incluso de nosotros, nuestros ministerios que tengamos, es precisamente el trabajo de ir enderezando las cosas. Si nosotros no estamos enderezando, pues esa idea de estar con la segunda venida y, ay, ¿cuándo viene Jesús para que se arregle todo? Pues Jesús va a llegar y va a decir, bueno, ¿y el camino enderezado dónde está? O sea, tenías una chamba que hacer. Todos tenemos algo que hacer. Entonces las maravillosas noticias, usualmente pues, traducidas como bienaventurado o bendecido, conllevan la idea de que son buenas noticias obviamente de parte de Dios. Dios está actuando a través de Jesús para acomodar al mundo, para ponerlo de pie nuevamente, de enderezar el camino que pues Israel ya había desenderezado, ya había enchuecado completamente. Entonces, aceptar la bendición de Jesús era aceptar esta nueva cosa que Él estaba haciendo. El punto de estas maravillosas noticias pues no es ofrecer una lista de qué tipo de persona Dios normalmente bendice. A veces también se predica mucho así, ¿no? De, ¿es pobre? Bendito seas. Pero pues sigo pobre. Échame una moneda, no nada más me digas pues, que Dios te bendiga, o sea, bendíceme con algo, ¿no? Entonces, esta lista no es pues nada más una lista de qué tipo de personas Dios bendice. El punto es anunciar que comienza un nuevo pacto, en donde este es el nuevo mundo que se está abriendo paso. O la idea que estaba mencionando hace rato, ¿no? La del parto. Son los dolores de parto. El mundo está sufriendo, pero una nueva creación está, pues como quien dice, dando a luz aquí. Después de salir de Egipto, que hemos ido viendo un poquito ese resumen aquí con Mateo. Mateo hace mucho énfasis en el Éxodo. Después de salir de Egipto, cuando estaban en el desierto, si se acuerdan, llegó el pueblo de Israel cerca de la frontera de lo que era la tierra prometida, donde estaba el monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí, Dios manda llamar a Moisés. De hecho, el pueblo, cuando ve que Dios empieza a descender, tiene miedo y le dicen a Moisés, no, pues ve tú solo. Nosotros aquí te esperamos, ¿no? Sube tú. Y entonces, pues Moisés sube al monte y en el monte es donde recibe la ley. En Deuteronomio vemos cómo Dios hace un pacto con su pueblo y en ese pacto pues Él le da una lista al pueblo de bendiciones y una lista de maldiciones o consecuencias, digamos, ¿no? De si no cumplían con su parte del pacto. Todo dependía de la fidelidad del pueblo. Aquí Mateo nos está enseñando otra vez ese resumen de Israel en la vida de Jesús. Mateo nos ha enseñado que Jesús también salió de Egipto, que también se fue hacia la tierra prometida después de haber atravesado el agua, pasó por el desierto, que es donde fue tentado. Y bueno, va camino hacia la tierra prometida, que pues es lo que estamos esperando nosotros, la nueva creación. Aquí, como Moisés, igual vemos que Jesús sube a un monte. Es la misma analogía, sube al monte. Nada más que aquí una pequeña diferencia es que aquí los discípulos sí quieren subir con él. No son miedosos como el pueblo de Israel de, no, pues sube tú solo. ya se puso nublado y no, pues sube tú. Aquí los discípulos suben con él. Y en lugar de ser Jesús quien recibe pues el pacto, Jesús es el que está dando el nuevo pacto. Entonces otra vez una manera muy sutil de Mateo decirnos, Jesús es Dios. No pierdas de vista eso. Sobre este monte los discípulos son los que reciben el mensaje de Jesús, así como Moisés recibió el mensaje de Dios. Y como mencioné antes, este sermón, pues que abarca los capítulos 5 hasta el 7, no es una lista de requisitos, sino más bien es una descripción de la vida pues de la gente unida a Cristo. Ser salvo significa estar unido con Cristo y estar unido obviamente con su cuerpo, que es la iglesia. Si no estamos unidos con la iglesia, no estamos unidos con Cristo. Entonces ya para qué hacer la pregunta de si soy salvo, pues no encaja en esa idea. Este sermón del monte tampoco son recomendaciones. O sea, Jesús no está sugiriendo que todos los que lo sigan van a poseer todas estas bendiciones o todas estas bienaventuranzas o estas noticias. A nadie se le está animando a ir a hacerse pobre para ir a buscar estas bendiciones. A nadie se le está animando, pues ve y busca ser perseguido a ver si te matan por allá por causa de Jesús para que seas bendecido. Entonces no es una sugerencia de vayan y hagan cada cosa que está en la lista.
Más bien Jesús está describiendo qué tipo de personas vamos a encontrar en el reino. Va a haber gente que va a ser perseguida. Tal vez no nos toque a nosotros, pero sí sabemos de gente, tal vez en otras partes del país o incluso otras partes del mundo, que sí es perseguida por ser cristiano. Hay gente que es pobre de espíritu, sí, hay gente que le cuesta trabajo seguir su cristianismo, y ahí está, pero sí le cuesta. Que hay gente que es inocente y se le está acusando de algo y tiene hambre y sed de justicia, también hay de esos. Entonces tenemos todo este tipo de gente. No necesariamente una persona tiene que ser todos. Imagínense cada quien ser toda esa lista. Va a ser pobre, va a ser un inocente que requieres justicia porque te están haciendo algo mal, vas a ser perseguido, vas a ser manso y tal vez al punto que todos te pisoteen. No, si sacamos esa lista, no, pues pobre persona. O sea, va a estar sufriendo, pero con todo. Y no todos sufrimos en todas las áreas. Sufrimos tal vez en una o dos, tal vez en más, pero no sufrimos en todas. Pero las buenas noticias, el punto es que abarcan a todos, porque todos en algún punto sufrimos de alguna de estas cosas. ¿Cuándo se cumplirán estas bendiciones o estas promesas? Pues tal vez la tentación de nosotros como cristianos o de muchos cristianos es contestar, pues en el cielo, ¿no? Después de que nos muramos. Pero hay que acordarnos que la Biblia no habla de te vas a morir y te vas al cielo. Habla de una resurrección. Todavía tenemos que esperar el día que venga Jesús, y la resurrección incluye nuestro cuerpo. Si recuerdan con Jesús que se nos dice que Él es como la primicia o la inauguración de eso, Jesús tenía un cuerpo cuando resucitó. Cuando los discípulos lo ven y pues, tócale, ahí están todavía la marca de los clavos, o sea, estoy vivo. Y entonces esta idea de pues se nos va el alma al cielo y allá estar con Dios, no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que nuestro cuerpo va a resucitar, y eso obviamente pues todavía no sucede, ¿no? Aquí seguimos. Entonces tal vez a simple vista podríamos pensar esto porque nos dice pues, que el reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu y aquellos que son perseguidos, y porque pues hay una recompensa del cielo para los que sufren persecución por causa de Jesús. Pero esto es malentender el significado de cielo. A veces el cielo, como digo, pensamos que pues es el lugar donde Dios habita, por allá a lo lejos. Pero hay que acordarnos que en Génesis, en la cuarta dimensión, en Génesis, el cielo es parte de la creación. El cielo no es donde habitaba Dios, Dios estaba fuera de todo eso. Creó los cielos y la tierra, nos dice eso Génesis 1:1. Entonces el cielo sigue siendo parte de la creación, al igual que esta tierra. Más aún, el cielo es el que viene para acá, en la nueva creación, no nosotros yéndonos para allá arriba. Si así fuera, por ejemplo, el versículo 5 no tendría sentido, porque dice, los mansos heredarán la tierra. Entonces, maravillosas noticias, los mansos van a heredar la tierra. Ya todos nos fuimos de aquí, ¿no? Ya estamos todos en el cielo, pero a ti te quedó la tierra. No, pues pobrecito manso, ahí se quedó solo. Entonces no tendría ni sentido eso, ¿no? Tampoco tendría sentido el anuncio de Jesús del capítulo pasado, de el reino de los cielos se ha acercado. Pues ¿para qué se va a acercar si ya vamos para allá todos? O no tendría ni siquiera sentido lo que pues, vamos a llegar a ver en el capítulo que sigue, que es donde está la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino así en la tierra como en el cielo. Venga. ¿Por qué va a venir si le decimos para allá? Obviamente la Biblia enseña que es la conexión que se hace de allá para acá, no de aquí para allá. A veces tenemos al revés esto. Todas estas cosas solamente pueden pasar si el cielo no es un lugar después de la muerte en donde están las almas ahí flotando entre las nubes. Si el cielo, la nueva tierra, es precisamente como la Biblia lo describe, el lugar donde nosotros vamos a resucitar y vivir ahí, entonces las cosas cambian. Nuestra idea de cuál es la meta final cambia, porque ya no es, pues sí, voy a tener alitas y voy a estar flotando ahí en el aire, cantando alabanzas toda la eternidad. Algunos a veces describen así el cielo, y hay gente que yo he escuchado, y yo he sido alguno de esos, ¿no? Que luego, o sea, todo el tiempo vamos a estar cantando en el cielo. Apenas si cantamos aquí 4 o 5 ya nos hartamos allá que. Pero cuando entendemos que no es irnos al cielo, sino que va a haber una nueva creación, y precisamente vamos a estar aquí en la tierra. Bueno, cuántas cosas aquí en la tierra de por sí nos gustan, aun cuando la tierra pues ya está medio amolada, pero nos gusta. Ahora imagínense todo eso, pero perfecto. Ese es el tipo de esperanza que tenemos como cristianos. Lo decía Pedro, lo leí ahí en lo de las alabanzas, en lo del memorial. No decía, bueno, nuestra esperanza es irnos al cielo, decía, nuestra esperanza está en unos nuevos cielos
y la nueva tierra. Está en una nueva creación. No es flotar en las nubes, es precisamente regresar a como inició la Biblia. Un jardín en donde estábamos puestos para cuidar. Y Apocalipsis, si lo leen hasta el final, es como un sándwich la Biblia. El mero final es la otra etapa. Y otra vez es el jardín, en donde otra vez ahí estamos, en medio del jardín, y Dios conviviendo ahí con nosotros, igual que como con Adán. No hablen de sándwich. La vida celestial o la vida del reino de Dios, que es pues, obviamente en donde Dios ya es rey, debe convertirse en la vida del mundo de la nueva creación, transformando o más bien restaurando la tierra actual ahora sí que en el lugar que Dios siempre quiso que fuera. O sea, no pensar en escaparnos de aquí. La idea es una restauración de todas las cosas. Los que lo seguimos debemos de comenzar a vivir según esta norma, aquí y ahora. Las bienaventuranzas pues, son un llamado a vivir en el presente, de manera que tendría sentido en el futuro prometido por Dios, porque es un futuro que ya fue inaugurado en el presente a través de Jesús. La resurrección de Jesús para nosotros es una anomalía, porque pues nadie resucita, o sea, pues alguien se muere y ahí quedó. Pero Jesús precisamente nos está trayendo un pedacito del futuro a nuestra historia para decir, ustedes también tienen que vivir así. Ustedes tienen que hacer una probadita de lo que viene. Ustedes tienen que hacer una inauguración en el presente del futuro que va a ser. A veces puede parecer que esta nueva creación pues, es el mundo tal vez puesto de cabeza, pero debemos creer con gran audacia que en realidad pues, este es el mundo de pie, lo que está describiendo Jesús. Un mundo enderezado, el mundo correcto, tal como fue planeado por Dios desde el mero principio. El problema de lo que vemos es precisamente nuestro. Dios crea el planeta perfecto, nos crea a nosotros perfectos, nos encarga que cuidemos esa creación perfecta y nosotros la echamos a perder. Y muchas iglesias que pues, están predicando que irnos al cielo, pues ¿qué están diciendo? Esta tierra no vale la pena. Ahí la echamos a perder tanto que vámonos de aquí. Pero Dios lo que nos está enseñando, lo que Jesús está enseñando es, no, o sea, no huyas del que está ciego, no huyas del que está paralítico, no huyas del que está sufriendo. Nuestro trabajo es restaurar estas cosas. Tenemos que aprender a cuidar de lo que Dios creó. En el mundo enderezado, el mundo que Dios quiere, pues precisamente es restaurar todas las cosas. Si leen Romanos 8, de eso habla todo el capítulo, incluso la tierra está gimiendo como dolores de parto. Regresamos a la idea de los dolores de parto. Dice que la tierra gime como dolores de parto, esperando el día en que nosotros seamos restaurados, porque la tierra también va a ser restaurada. ¿Y quién sometió a la tierra en ese tipo de sufrimiento? Somos nosotros. Nosotros constantemente lo hacemos. Ahora tenemos que tratar de ir restaurando las cosas. Y tal vez nuestra tentación pues va a ser volvernos invisibles, ¿no? Vivir escondidas. Tal vez justificar o excusar nuestra identificación con la cultura en la que nos rodea, en lugar de vivir de esta manera que Jesús nos describe. Tal vez muchos de nosotros van a decir, pues es más fácil y mejor estar oculto entre la gente que vivir como esa luz que me pides. Es pedirme subir a un pedestal que yo no quiero estar. Servir al prójimo pues es mucho. Pero esto es comprometer nuestra identidad. Es perderla incluso. Eso significa aliarnos al imperio del César y rechazar el reino de Dios. Eso significa literalmente jurarle lealtad a este mundo y cómo funciona o cómo no funciona, en lugar de al mundo que sí va a funcionar. Para Dios o eres leal a Él o no lo eres. No hay como un punto intermedio, no hay pues tal cosa como un cristiano de closet. Es aquí y ahora donde debemos de vivir nuestra ciudadanía celestial. Y Pablo así nos lo pone, ustedes ya son ciudadanos del cielo. En Efesios incluso dice, ustedes ya están sentados allá arriba en el cielo. Entonces todas son ideas de, ya sabemos cuál es el futuro, pero tienes que adelantarlo aquí, vívelo de una vez aquí, vive esa ciudadanía aquí. Jesús nos está llamando a vivir aquí y ahora como si ya estuviéramos allá. Que nuestra vida sea pues esa luz que este mundo oscuro necesita. Que nuestro ejemplo demuestre nuestra vocación y nuestra identidad arraigada en Cristo. Que la gente pueda vernos y decir, no, pues sí, si yo pensara, me imaginara a Cristo, pues así como se verían, así como el hermano Luis,
Así me lo imagino igualito. Nada le cambiaría. Tal vez un bigote ahí como que le falta, ¿no? Una barbita. Pero que la gente pudiera vernos y decir, sí, o sea, yo lo que estoy viendo es a Cristo. La Biblia nos dice que somos embajadores o representantes de Cristo al mundo, a la creación. Así que con lo que quiero que se queden reflexionando es esto. Nuestras acciones reflejan a Cristo, al mundo, o están reflejando al mundo. Lo que sea que estén reflejando, esa es nuestra verdadera identidad, aun cuando pensamos que tal vez soy cristiano de closet. Lo que sea que nuestra vida esté reflejando, eso somos. ¿Está reflejando a Cristo o está reflejando al mundo sus vidas? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia?